Libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a mirar del verso 15 en adelante y lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por darnos esta bendición de estar aquí delante de tu santa presencia. Te invitamos a llenar todos los espacios en este lugar. Te invitamos a llenarnos de tu santa presencia, a llenarnos de tu bendición, y pedimos que tu palabra, Señor, corra, que tu palabra, Señor, sea glorificada, y por todo lo que usted haga, le damos la gloria. Amén. Vive Cristo para siempre. En esta hora quiero predicar sobre el tema el poder transformador del Evangelio. Vive Cristo para siempre. Esta persona que tenemos delante de nosotros a través de esta maravillosa palabra era conocido como Saulo de Tarso. Una persona normal que pertenece al pueblo de Israel, que es descendiente de la tribu de Benjamín, y que su religión era fariseo. Pero no era un fariseo cualquiera, era un fariseo muy apegado a las enseñanzas de la ley, a las tradiciones, de tal manera que estaba rayando en lo extremista, en lo fanático como religioso, pero sin tener un encuentro personal con el poder transformador del Evangelio. Dice en el capítulo 1, y me gustaría que usted lo pueda observar, el verso 14, de la siguiente manera: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él mismo reconoce que había tomado la religión
y que la había abrazado y que la había hecho parte de su vida sin tener la más mínima intención de renunciar a su religión. Vive Cristo para siempre. Como Él, muchísimos de nosotros, por no decir casi todos nosotros, de alguna manera también tuvimos la oportunidad de nacer en alguna religión, donde también de pronto nos enseñaron que era la única, la verdadera, la que nos podía llevar al cielo, pero sin haber experimentado en nuestra vida el poder transformador del Evangelio. Cuando vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante que sería muy bueno si lo tomamos en cuenta. El capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar el comportamiento anticristiano, el comportamiento contradictorio de lo que se dice a lo que se hace. El capítulo 1 de Gálatas y el verso 14, él mismo nos cuenta que era más apegado a la tradición de los padres que todos los judíos que él conocía, que era una persona celosa de la ley, celosa de su religión. Pero mire lo que dice el capítulo 9 y lo que dice en especial el verso 1 y 2. Obsérvelo con cuidado. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cómo entonces puede una persona expresar con sus labios lo que se siente de orgulloso de pertenecer a una religión, de pertenecer a una doctrina, de pertenecer a una enseñanza, y sin embargo estar poseído de un odio encarnizado? Y dice que eso de lo que Pablo estaba poseído, que era un odio, que era un rencor, que era un deseo de venganza, dice que respiraba amenazas y respiraba muerte. Pero ¿contra quién respiraba amenazas y contra quién respiraba muerte? Precisamente dice ahí, contra los discípulos del Señor. Y quiero que por favor tomemos en cuenta algo muy importante. Una persona que se jacta de tener una religión, de amar una religión, de defender una religión, de ser celoso de una religión, pero sin embargo desea quitarle la vida a los discípulos del Señor. ¿Cómo se puede llamarle a eso? Se le puede llamar flagrante contradicción.
No hay coherencia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace. Y al no haber coherencia entre lo que se cree, entre lo que se dice y lo que se hace, nos está diciendo abiertamente que el poder transformador del evangelio no había llegado a su vida. Había llegado una enseñanza, había llegado una religión, pero no había llegado un cambio, no había llegado una transformación que lo hiciera coherente con lo que se cree, con lo que se habla y con lo que se hace. Al que vive sea la gloria. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Y cuando uno está lleno de resentimiento, de odio, de amargura, de dolor, de pena, por buena que sea la religión, eso no puede bendecir nuestra vida. Lo único que puede bendecir nuestra vida es el poder transformador del evangelio. Ahora bien, cuando una persona tiene religión, pero no ha sido transformado por el poder transformador del evangelio, es una persona que es fácil presa de esto, de lo que este hombre había sido hecho presa. Dice que no solo respira amenazas, sino que también desea llevar a cabo lo que piensa y lo que lleva en su corazón. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Él quiere deshacerse o contribuir para destruir a los discípulos del Señor. ¿Qué es lo que él quiere? Él quiere contribuir en destruir a los discípulos del Señor. Pero para poder hacerlo de una manera legítima, entre comillas, y de una manera legal, él necesita tener una autorización. Y entonces es eso lo que hace. Observe lo que dice el verso 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? El camino del poder transformador del evangelio. Los trajese presos a Jerusalén. Se le metió en la cabeza que debía poner presos a todas las personas que pensaran diferente, que actuaran diferente y que hablaran diferente. Al que vive sea la gloria. O sea, la religión quería tener el monopolio de todos los seres humanos. Que el que no pensara como él, que el que no hiciera como él, lo mínimo que debía era estar presos. Y entonces, en esta situación y en este punto, tenemos a un religioso enemigo del poder transformador del evangelio. ¿Y cuántas personas hoy son igualmente enemigos del poder transformador del evangelio? ¿Por qué no puede concebir que los seres humanos
pueden tener un encuentro con Dios y que su vida puede cambiar, que pueden vivir diferente, que pueden pensar diferente y que pueden actuar diferente. Y sin darse cuenta, se convirtió en un instrumento para destruir lo que el Señor estaba haciendo. Y esto sí es verdad que es un problema grave, porque toda persona que ataque la fe de quien sea está en problemas. Y si la fe es la fe de Cristo, está en problemas con Dios. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ese hombre le está haciendo la guerra a mis discípulos. ¿Será que me deshago de él? ¿Será que le pongo una enfermedad? ¿Será que le mando una plaga? ¿Será que le quito la vida? ¿Qué podemos hacer con un hombre que ahora está atacando la fe cristiana? El hombre siempre piensa borrar al hombre, pero Dios no piensa como piensa el hombre. Observe que lo que él quería era lo mínimo, ponerlos presos. Pero entonces, ¿qué estaba pensando Dios? Dios decía, este me está haciendo la guerra. Este está persiguiendo a los que yo he cambiado. ¿Qué hacemos con él? Hagamos algo bueno. Vamos a manifestar en su vida el poder transformador de los que él quiere destruir. Impresionante. Dice Dios, vamos a que la persona que quiere destruir a mis discípulos experimente lo mismo que experimentan mis discípulos. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Usted qué opina? ¿Eso es bueno o es malo? No me contestan nada. Si están aquí todos. No se me vayan volando. Entonces es bueno. Porque mire que Dios no piensa como piensa el hombre. El hombre, cuando alguien no está de acuerdo con el hombre, lo que piensa es en borrarlo. Pero cuando Dios ve que el hombre no está de acuerdo con él, Dios no piensa en borrarlo. Dios piensa en darle una bendición que lo cambie, que lo transforme, que lo bendiga, que lo haga pensar diferente. Y escuche con cuidado. Cuando él comenzó a actuar para llevar a cabo lo que quería hacer, mire lo que dice el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué le dijo el Señor a Saulo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Para los efectos de Pablo, ¿a quién estaba persiguiendo? Ninguno está aquí, ¿cierto? Para los efectos de Pablo, él está persiguiendo a los cristianos. Pero para los efectos de Cristo,
¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Estaba persiguiendo a Cristo. Cristo se estaba sintiendo perseguido cuando se persigue a sus seguidores. Cristo se siente atacado cuando se ataca a sus seguidores. Cristo se siente enfrentado cuando se enfrenta a sus seguidores. Y ahora entonces la criatura está enfrente de su creador. Y lo que le están diciendo es: Saulo, con el pueblo que te estás metiendo es con mi pueblo. Y si te metes con mi pueblo, te estás metiendo conmigo. Pero yo no actúo como el hombre actúa. Usted quiere borrar a mi pueblo. Usted quiere acabar a mi pueblo. Usted quiere destruir a mi pueblo. Pero yo no quiero ni destruirlo, ni borrarlo, ni acabar con usted. Lo que yo quiero es que usted pruebe lo que ellos probaron. Lo que yo quiero es que usted sienta lo que ellos sienten. Lo que yo quiero es que usted tenga lo que ellos tienen. El poder transformador del evangelio. Dele la gloria, hermano. Dele la gloria al Señor. Si yo pregunto, ¿es bueno el Señor? Más de lo que nos imaginamos. Alabanza al que vive para siempre. Y con esto queda algo muy claro. No hay nadie en la tierra que tenga el poder transformador, excepto el Señor Jesucristo. Ni siquiera nosotros tenemos el poder transformador de Cristo. Pero Jesucristo tiene el poder para transformar al que Él quiera. Y el Señor quería transformar al que lo perseguía. Quería transformar a uno que pensaba diferente, que actuaba diferente, que vivía diferente. Yo pregunto, ¿será que el Señor quiere seguir transformando al que Él quiera? La respuesta es sí. Ok. Teniendo eso claro, volvamos a Gálatas capítulo 1. Al que vive sea la gloria. Teniendo eso claro, volvamos al capítulo 1 de Gálatas. Cristo vive para siempre. En el verso 11 en adelante, observe lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Quién está hablando? Está hablando una persona que persigue el evangelio, que quiere acabar el evangelio, que quiere destruir el evangelio. Pero ahora está hablando una persona que fue transformada por el poder del evangelio. Y está diciendo algo extremadamente maravilloso. Y vuelva a observar lo que está diciendo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y escuche con cuidado. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí y lo aprendí por revelación de Jesucristo. Tú quizás no se alegra, pero yo sí me alegro. Completamente diferente. Lo que habla, lo que piensa y lo que hace.
a lo que pensaba, a lo que hacía y a lo que creía cuando solamente defendía una religión muerta. Cuando solamente estaba poseído por el dolor, por la pena, por el resentimiento, por la amargura. Que tenía religión, pero no tenía poder transformador en él. No había cambio, no había bendición, no estaba la gloria de Dios en su vida. Ahora está hablando el mismo hombre, está hablando la misma persona, pero con una experiencia diferente. Eso es lo que el mundo no entiende. El mundo no entiende que usted sigue siendo la misma persona. Sigue teniendo el mismo cuerpo. Sigue teniendo las mismas habilidades para el trabajo que antes tenía. Pero que usted, aunque es la misma persona, no es la misma persona. Es una persona diferente porque algo se está produciendo en su vida. Y ese algo es el poder transformador del Evangelio. Pero si bien es cierto, todavía usted no lo tiene a plenitud. Pero es que todo comienza de a poquito. Usted no llegó a 18 años cuando nació. Usted nació y usted tenía 100% dependencia de su mamá. Si su mamá lo descuidaba un poquito, pero esa madre que usted tuvo tan linda y tan maravillosa es la que hizo que usted esté ahí donde usted está ahorita. Esa madre hizo todo lo que estuvo a su alcance para que su tierno bebé no fuera víctima de ser destruido. Y luego cuando ya usted comenzó a cumplir el primer año, ya le vinieron ganas de querer caminar. Pero más que querer caminar, usted lo que quería era correr. ¿O no? Y si no, mire cuántos chichotes tiene en la cabeza. Cuántas cicatrices en las piernas. Cuántos golpes se dio contra las paredes. Alabanza al que vive para siempre. Pero todos esos golpes, ¿qué decían? Que usted quería correr. Pero todos esos golpes y todas esas caídas a usted no lo destruyeron. Fueron parte de su proceso del crecimiento. Pero ese crecimiento ya no lo podía detener nadie, porque usted fue criado para crecer. Era cuestión de esperar, era cuestión de tiempo, que el crecimiento poco a poco se fuera dando, pero el crecimiento en su vida no se detenía. Pues lo mismo, la fe evangélica que hay en usted, la fe cristiana que hay en usted va a ir creciendo y va a ir aumentando y va a ir avanzando y va a ir creciendo, porque lo que fue sembrado en usted fue sembrado para que crezca. Eso no significa que no tenga tropezones y se caiga. Algunos chinos son más prudentes y no se caen casi. Pero la mayoría se caen. Pues lo mismo en la fe evangélica. ¿Cuántos no empiezan el evangelio y a los días se pegan un golpe y se van al piso? Y vuelven y se levantan. Y vuelven y se animan. Y vuelven y se caen. Y vuelven y se animan. Y vuelven y se caen. Hasta que al fin aprenden a caminar bien. Y ya no se vuelven a caer más. ¿Sí me comprende la alegoría? Bueno, si está aquí la comprende, ¿no? Si cogió la escoba y se fue volando y si no entendió nada. Pero escuche con cuidado. Mire lo que dice Pablo. Que el evangelio que ahora él predica no lo aprendió de hombre, ni lo recibió de hombre, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Y luego él dice en el verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera
a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué dice Pablo? Cuando yo no entendía, cuando yo no comprendía, yo asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, maltrataba a la iglesia. Pero ahora que el poder transformador de Cristo llegó a mi vida, ahora yo sí puedo decir que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que bendice, que hay un Cristo que da vida nueva, que hay un Cristo que se revela a la persona que Él quiera revelarse. Y ahora sí Pablo podía decir, yo sé que el poder transformador del evangelio es real. Yo casi no oigo amenes. Y ahora sí él puede decir que el poder transformador del evangelio es real. ¿Cuántos podemos decir que el poder transformador del evangelio es verdadero? Es real. Que lo hemos experimentado, que lo hemos vivido, que se ha producido un cambio en nuestra vida y que ese cambio no se va a detener. Usted no puede permitir que el cambio que comenzó en usted se detenga. Usted debe seguir cambiando. Usted debe seguir creciendo. Usted debe seguir diciéndole, Señor, lo que estoy entendiendo, quiero entenderlo más. El crecimiento que me estás dando, auméntalo. El crecimiento que me estás dando, avívalo. El crecimiento que me estás dando, que no se detenga. Que no se detenga. Y ahora él comienza a hablar. Y comienza a decir que vivió esta experiencia, que sucedió esto otro, que pasó aquello otro, que fue a Jerusalén, que se encontró con Pedro, que no era una persona que la gente lo conocía mucho. Pero no se preocupe, que a la gente, a usted y a mí, no nos conozcan mucho. Lo que importa es que hemos experimentado el poder transformador del evangelio. Pero si hay algo que yo quiero que resaltemos en esta preciosa hora, y es lo que dice el verso 22 y 23. Y escuche lo que dice. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pablo vivió la etapa que todos también debemos vivir. No ser conocidos. Quizás nadie sepa que usted existe. Quizás nadie sepa que usted ha experimentado el poder transformador del evangelio. No se preocupe. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que su corazón ha sido transformado. Que no importa que usted no sea conocido por el hombre, pero que usted ya es conocido en el cielo. Que ya en el cielo saben que la gloria de Dios se está moviendo en su vida. Que la presencia de Dios toca su vida, que el Espíritu Santo vive dentro de usted, que el poder de Cristo está en su corazón. A veces queremos que todo el mundo sepa que somos cristianos. No se preocupe. Preocúpese que usted sabe que lo es. Que el cielo sabe lo que está pasando en su vida. Dice Pablo, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Las iglesias no sabían mucho. Las iglesias no sabían que era una persona maravillosa, transformada por Jesucristo. No se preocupe. A su nombre sea la gloria.
Pero hay algo. Hay algo. Y ese algo sí que es importante. Dice el verso 23. Solamente oían decir, ese hombre que nos brindaba cerveza todos los fines de semana, por aquí no volvió. Ese hombre que maltrataba a sus hijos, no se ha vuelto a oír ruido en esa casa. Ese hombre que peleaba con quien fuera, ya ahora no se ve que sea una persona de pelea. Ahora le gusta el diálogo, ahora le gusta ir concretamente al que tenga la razón y a dársela. Aunque la gente no haya visto lo que se ha producido en su vida, pero la gente oye que usted ya no es el mismo. La gente oye que ya usted no habla lo mismo, que ya usted no piensa lo mismo, que ya usted es diferente, y eso es bueno. Y quiere que le diga una cosa: los primeros que se dan cuenta de lo que ha pasado en nuestra vida es nuestra familia. Alabanza al que vive para siempre. Pablo dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ese, aleluya, que aborrecía el cristianismo, ahora vemos que va cada 8 días a esa iglesia de la que él nunca estuvo de acuerdo. Y la gente se da cuenta. Y es que nadie podrá ocultar lo que pasa en un corazón cuando el poder transformador de Cristo comienza a llegar. Cuando el poder transformador de Cristo empieza a llenar un corazón, un hombre, una mujer, una familia, eso no se puede ocultar. Eso no se puede tener guardado. Eso sencillamente se sale. La gente lo ve, la gente lo comenta, algunos lo admiran y otros lo denigran. Algunos nos dirán, uy hermano, qué bueno, siga adelante, y otro, no sea tonto. ¿Qué hizo? ¿Por qué cometió ese error? Y usted diga, pues si ese error ser transformado por el poder del evangelio, que viva ese error. Si ser error es haber sido cambiado en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, los ojos, la lengua, los oídos, entonces que viva el error. Alabanza al que vive para siempre. Todo lo bueno que usted tiene viene de arriba. De arriba solo vienen cosas buenas. Así sean lluvias abundantes. Todo lo que de arriba venga para su vida, eso es bueno. Y lo que está comenzando en usted no es solamente bueno, es extraordinariamente bueno. Ahora, ¿qué encontramos? Encontramos una persona diciendo, lo que yo perseguía era bueno. Lo que yo odiaba era bueno. Y yo lo perseguía porque no lo entendía. Pero ahora que lo entiendo, lo amo. Cristo llegó a su vida para quedarse. Cristo llegó a su vida para que lo conozca. Cristo llegó a su vida para que lo disfrute. Y lo que usted hasta ahora ha recibido es nada en comparación a lo que Dios le va a seguir dando.
lo que su familia ha experimentado es poco con lo que Dios quiere que siga experimentando. Y lo que está pasando dentro de su corazón es poco con lo que va a seguir pasando. Así que yo lo invito a seguir disfrutando el poder transformador del Evangelio. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por la palabra. Sabemos que tu palabra es buena y que el poder transformador del Evangelio es real. Pedimos que sigas transformando a tantos como sea posible, que sigas bendiciendo a tantos como sea posible y que el poder transformador de Cristo no se detenga en el nombre de Jesús. Amén.